Grabando. Ok, entonces, hoy día tenemos que completar lo último que nos queda de análisis inicial de algoritmos, que es el análisis recursivo. Vimos varios ejemplos de análisis de cómo resolver ecuaciones recursivas durante las clases anteriores a esta, y lo que nos queda es ver ejemplos aplicados. ¿Y qué ejemplos más específicos a esta asignatura que hablar sobre el ordenamiento? Sigamos viendo algoritmos de ordenamiento, pero esta vez algoritmos de ordenamientos recursivos. Entonces, les voy a hablar de dos hoy día. Ojalá que alcance a hablar de los dos. El primero es Merge Sort. ¿Han escuchado ustedes de Merge Sort? Sí, no, a veces. Sí, profe. Sí, ya. ¿Hay alguien, lo voy a preguntar al revés, ¿hay alguien que no conozca Merge Sort? ¿Hay gente, hay presentes que no conocen Merge Sort? Yo no me acuerdo cómo era, Ya, pero bueno, sí lo he escuchado. lo he escuchado, pero no se acuerda cómo era. Entonces vamos a ver esta pantallita. Entonces aquí tengo todos los ordenamientos y vamos a avanzar hasta Merge Sort. Vamos a avanzar, los demás ya los hemos visto. El insert, selection, acá está, Merge Sort. Entonces, acá está el código, que lo voy a explicar después. Y el Merge Sort lo que trata es bien interesante, porque el problema lo divide en dos. Y el problema, los subproblemas se vuelven a dividir en dos. Y los subproblemas se vuelven a subdividir en dos, hasta que quedamos con elementos unitarios. Estos elementos unitarios después se mezclan, por eso se llaman Merge Sort, se mezclan y se ponen en orden a medida que se van mezclando. Por eso se llama Merge Sort. Entonces, uno a uno es fácil, pongo el más chico primero y luego el más grande. Pero cuando tengo varios elementos, por ejemplo, quiero el 5, 6, lo quiero unir con el 1, 3, lo que hago es crear un arreglo, y este arreglo, que lo tuve que crear, tuve que pedir memoria, voy poniendo el más chico por índice. Entonces voy tomando uno a uno los elementos que están ahí, y si tengo que poner todos los más chicos del arreglo de la izquierda, los pongo nomás. Lo importante es que vaya siempre poniendo el más chico que vaya viendo en ambos arreglos. Y de esa manera me aseguro que a medida que voy mezclando hacia arriba, queden ordenados. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? El tema es que parece lento, ¿no? Pareciera que, no sé, Selection Sort fuera más rápido. Pero no es así. ¿Cómo les voy a demostrar yo que no es así? Voy a aquí tomar el código de Merge Sort, lo voy a copiar y nos vamos a ir a una pizarra. Vamos a nuestra pizarra. Pizarra. Nueva pizarra. Y vamos a copiar nuestro código. A copiar el código, cargando. Eso, ahí está. Copiado el código, entonces lo vamos a hacer más grande. Y bien. Ahí está el código. ¿Hay algo que no se entienda del código? Por favor. Revisen el código. Un código, un pseudocódigo. ¿Ya? ¿Está todo claro? ¿Se entiende lo que hace? Está cargando, profesor, al menos en mi caso. Ah, ya. Yo en mi pizarra lo tengo a vista. ¿Lo ven ya? Sí, Merge Sort hace dos. Sí. Miren, Se hace dos Merge veces que Sort, este Merge Sort de aquí arriba es la llamada. Este es como el título de la función, es una función. Entonces, si el arreglo que quiero ordenar es de tamaño 1, entonces lo retorno, porque si es de tamaño 1 está ordenado per se. Si es que no es de tamaño 1, entonces lo que yo digo es que, acá debería decir returna, el
lo que retorno es el merge, que es una función adicional, de las llamadas recursivas de la mitad izquierda y la mitad derecha. Y debería decir return. Ahora, ¿qué es una mezcla? La mezcla entre dos arreglos A y B se realiza de la siguiente manera. Tengo tres índices, el índice K, el índice I e el índice J. ¿Y cómo se mueven? Mientras el índice K sea menor estricto que la suma de los largos del arreglo A y el arreglo B, esto está pensado como para arreglos de tamaño dispar, pero nosotros lo ocupamos solamente para arreglos de tamaño iguales, hace lo siguiente. Si el elemento del arreglo A que estoy viendo es más grande que el elemento del arreglo B, en mi arreglo C, que es un arreglo adicional que tuve que pedir memoria para él, guardo el elemento más chico, el B. Y entonces, al índice K, que es el índice en los que voy guardando en C, le aumento 1, y el índice J, que como es el índice de B, le aumento 1. En caso contrario, lo que hago es exactamente lo mismo, pero el elemento que guardo es el arreglo de A, y aumento el contador del arreglo de A. De esta manera voy en C guardando en orden los elementos más chicos. Será necesario, yo creo que haga un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos un arreglo de tamaño 3 que tiene, no sé, 1, 7 y 10. Ojo, esto asume que los arreglos en merge están preordenados. Y tengo otro que es, no sé, 2, 4 y 7. 7 no, ¿para qué repetimos? 8. Ya. Entonces, si yo quiero escribir merge, quiero aplicar merge, lo que tengo que hacer es crear un arreglo adicional. Este es A, este es B, y este arreglo adicional va a ser el arreglo C. Y el arreglo adicional C tiene tantos espacios como el doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ya, recuerden que estoy haciendo esta parte, la mezcla. Muy bien, entonces luego tengo un índice I que pertenece a A, un índice J que pertenece a B y un índice K que pertenece a C. En este minuto el arreglo C está total y completamente vacío, pero reservé memoria para él. ¿Ya? Entonces pregunto, ¿cuál es el más chico? ¿El A de I o el B de J? El ADI, en este El caso. A de I es el más chico porque 1 es más pequeño que 2. Así que lo que hace aquí es que dice, en C guardo el contenido de A, o sea, guardo aquí un 1, siempre pasó allá el 1 lo guardo aquí, y adicionalmente aumento el contador K y el contador I en una posición. I, K. Pucha, debería deshabilitar este botón, me encantaría poder deshabilitarlo. Ya, ahí está. El índice K. Y eso es una llamada y luego vuelvo a empezar. Y se fija que de esta manera siempre van a quedar todos en orden, porque ahora pregunto, ¿cuál es el más chico? ¿El que está en B o el que está en A? B. B porque 2 es más chico que 7 y efectivamente lo que hago es guardar el contenido de B acá y esta vez lo que aumento es el índice J y el índice K según el if que tengo ahí. Entonces, el índice J se aumenta el 1, el índice K se aumenta el 1. Y luego volvemos a preguntar, claramente 4 es más chico que 7, así que copio el contenido 4 acá y nuevamente aumento el índice K y J. K y J.
Ahora pregunto, ¿cuál es más chico? 8 y 7. Ahora 7 es el más pequeño. Primero voy a resolver esto, después le resuelvo su pregunta a Cristian. Entonces, 7 es el más chico, copio el contenido de 7 y nuevamente, ahora como A es el que está beneficiado, es I, perdón, este es el índice K. I es el índice que se mueve. Ya, entonces, Cristian me pregunta, primero guardo el valor y después aumento el K. Correcto, correcto, así funciona. ¿Profe? ¿Está hablando? ¿Soy yo nomás? Creo que fue el profe. Sí, el profe no se escucha. No, no se escucha, profe. Ahora está muteado. Ahí ya no. Ahí sí me escuchan, ¿no? Sí, ahí sí. Ya, pero a ver, ¿me escuchan mejor? ¿Sí? Esta Sí, cuestión ahí se lo escucha. se desconectó sola. Primera vez que me pasa con Windows 11. Generalmente esta cuestión me pasaba con Windows 10 nomás. Ya. Entonces yo estaba leyendo la pregunta de Cristian y me decía que K++, primero aplico el contenido que está en K y después sumo. Sí, es lo que hace. Primero K, después le sumo 1. Si la alternativa es más K, cuando tengo más K, primero sumo y después leo. Pero cuando tengo K++, es primero leo, después sumo. Y finalmente bueno, ya terminando esto, acá me queda el 8 y aquí me queda el 10. Ya entendieron la lógica, así que no los voy a tomar no voy a seguir escribiendo el detalle. El índice I, el índice J y el índice K terminan pasados. Entonces, finalmente, como terminan pasados, K supera el término, la condición del ciclo while para, y lo que hago es retornar el arreglo C en la mezcla. Entonces, claro, primero siempre los va dividiendo hasta que quedan de tamaño 1. Mezclo los de tamaño 1, luego mezclo los de tamaño 2, luego mezclo los de tamaño 4 y así efectivamente hasta generar el arreglo completo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces ahora vamos a hacer el análisis de comportamiento temporal de Merge-Sort. Entonces, el tiempo que se demora Merge-Sort, en este caso, si se fijan, no hay ninguna cosa ni rara, ni de sí, ni de no, siempre se hace lo mismo, así que no voy a poner ni mejor, ni peor, ni caso promedio, es un solo caso, que de todas maneras siempre da lo mismo, siendo que el arreglo original es de tamaño n, es el siguiente. ¿Cuál es la operación relevante entonces de nuevo? ¿Cuál es la operación relevante? Estamos ordenando. Las comparaciones. La comparación, efectivamente, la comparación esta de acá, esta comparación. Recuerde, esta comparación no, esta no. ¿Por qué? Porque ahí estoy comparando el tamaño de los arreglos y lo importante es comparar los elementos de los arreglos. Entonces, acá, si se fijan, no hay intercambios, pero sí hay asignaciones. Pero la asignación no es tan pesada como un intercambio, así que, entre comillas, intercambio no hay. Así que vamos a medir el tiempo respecto a la cantidad de comparaciones. Entonces, ¿cuántas comparaciones físicas explícitas hay en este pedazo de código? En el de arriba.
Sería 2 de tn medios. O sea, sí, sí, pero eso no era lo que estaba preguntando. Lo que estaba preguntando es si había alguna comparación física acá arriba, y no hay ninguna. Entonces solamente tenemos que anotar las llamadas que hay acá arriba. Hay una llamada que se llama a merge. Entonces hay un uso de recursos en la mezcla que voy a poner así, T sub m. ¿Y qué cosa le paso? Le paso dos cosas, 1 y 2. ¿Y de qué tamaño son? De n medios y n medios. Porque le paso la mitad izquierda y la mitad derecha. Y de eso va a depender el tiempo de la mezcla, que aún no sabemos cuánto es. Pero le paso dos elementos, la mitad izquierda y la mitad derecha. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con eso? ¿Alguien que no entendió eso? ¿O estamos bien? Porque es este m de n medios, n medios, porque se hace dos veces lo mismo. No, no es por eso. Cuidado, cuidado. Estoy diciendo en este minuto el tiempo que se demora merge sort. Este de acá lo voy a anotar bien. Este es merge sort. El tiempo que se demora merge sort depende de el tiempo que demore merge, que es distinto de merge sort, más las llamadas recursivas. Aún no pongo las llamadas recursivas. ¿Ya? Aún no están. Ahora, ¿cuál es el tiempo que se demora merge? Bueno, merge tiene dos entradas. La entrada 1 y la entrada 2. La entrada A y la entrada B. Entonces, ¿de qué tamaño, de qué porte es la entrada A? Bueno, es lo que me retorna el merge sort de la mitad del arreglo. Y merge sort siempre retorna el mismo arreglo con el cual lo llamo, solamente que permutado. Así que el tamaño de la entrada que le estoy dando a merge en la izquierda es n medios. Y en la derecha también es n medios, porque estoy llamando a merge sort, pero de la mitad derecha. ¿Sí? Continúo. Ahora, para ejecutar merge, hice dos llamadas recursivas. Una llamada recursiva le paso la mitad izquierda y la otra llamada recursiva le paso la mitad derecha, pero son exactamente lo mismo, así que se puede anotar de esta forma. Entonces tenemos esto acá. Pero nos falta saber cuál es este valor. Así que vamos a calcularlo. ¿Cuál es el tiempo que se demora merge considerando que tengo dos entradas de tamaño n medios y n medios? Vamos a ver. Tenemos una asignación. Tenemos un ciclo while. Acuérdense, cuando tengo un ciclo while, hago una sumatoria. El ciclo while sobre qué índice está? Sobre el índice K. Así que es el índice K que empieza en 0 y termina en el tamaño de A más B. Uy, pero el tamaño de A es n medios y el tamaño de B es n medios. N medios más n medios, n. Una sumatoria sobre n. ¿De qué? De cuántas comparaciones hay. ¿Cuántas comparaciones hay dentro del ciclo while? ¿Cuántas comparaciones hay dentro del ciclo while? Una sola, profe, ¿no? Una sola, muy bien. Entonces hay una comparación. Entonces esto es la sumatoria sobre 1. De hecho, esto es hasta n-1 porque es el menor estricto. Así que esto es n por c. Eso implica entonces que tenemos que resolver t de n
es igual a n veces la constante c más 2 veces t de n medios. Uy. Ya. Dado que ya sabemos la materia, ¿qué aplico para saber cuál es el comportamiento asintótico de esta función recursiva? Telescópica, ecuaciones lineales homogéneas, cambio de variable, teorema maestro full o teorema maestro simplificado. ¿Qué aplico? El maestro simplificado me parece que El sí. maestro simplificado. ¿Por qué? Porque efectivamente, si reconocemos los elementos que hay aquí, ¿cuánto vale A en este ejercicio? Para que los que no se acuerden, el Dos. teorema maestro simplificado es T de n es igual a veces T de n partido por B más la función de n, y la función de n tiene que estar acotada por n elevado a d. Así que A vale 2. Muy bien. B vale... ¿Cuánto vale B? 2 también. 2 también, muy bien. ¿Y cuánto vale D? 1. 1, muy bien, porque es el grado del polinomio acompañante, y el polinomio acompañante es grado 1. C es una constante, así que me importa un rabo. Muy bien, entonces tenemos que comparar A y B elevado a D. Entonces comparamos A respecto a B elevado a D. Son Son lo mismo. iguales. Eso implica que tenemos que ocupar el teorema maestro simplificado, opción 2, que si ustedes revisan su formulario, esto me va a dar T de n es igual a teta de n log n. Y terminamos. Muy bien, hemos sacado el uso de recursos temporales de Mersort. O sea, es mejor que Bubble Sort, Insert Sort, Selection Sort, y está compitiendo con... ¿Qué pasó aquí? Ay, pasé a llevar un botón. Bueno, es mejor que todos esos y compite con Hipsort. ¿Recuerdan que Hipsort nosotros también sacamos que era teta de n log n? Sí, profe. Disculpe, la base de ese logaritmo es 10, ¿cierto? Recuerde, la base del logaritmo en el comportamiento asintótico teta da lo mismo porque es una constante. Por lo tanto, la Ah, base del logaritmo es cualquiera. En particular es ya, base 2 en todo caso. ¿Por qué? Porque esto se divide de 2 en 2 en 2. Así que la claro. base del logaritmo es 2. Ah, ok. Gracias. Pero podría ser 40, da lo mismo la base porque eso es simplemente una multiplicación. Muy bien, entonces es competitivo con Mersor. Si mal no recuerdo, Mersor hacía intercambios. A ver, déjeme acordar. Sí, Mersor hacía intercambios. Entonces hay un problema, porque Mersor no hace intercambios y Hipsort hace intercambios. Entonces, ¿Mersor es superior? La respuesta es no. No necesariamente. ¿Por qué? Vamos hacia atrás. El problema es que yo les estoy mostrando el uso de recursos temporales, pero hasta el minuto no hemos visto ningún ejemplo donde analicemos el uso de recursos en términos de memoria. A ver, T de tiempo, time, y la memoria es memory, M. El uso de recursos de memoria de Mersor dado una entrada N es igual. Veamos, bueno, hago una llamada recursiva. Sí, hago llamadas recursivas, pero ocupo la merge, y en merge la cantidad de memoria
que ocupo es que pedí una memoria para C. Entonces es la memoria que ocupo en merge, y esta es la de Mersor, dado que le pasé n medios y n medios, voy a poner más 2 llamadas recursivas, pero ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. Hago 2 llamadas recursivas de n medios. Entonces, el uso de recursos de acá, si nosotros analizamos, nosotros pedimos tanta memoria como lo es C, y C es de tamaño A más B, así que A es n medios, B es n medios, así que tenemos n más 2m de n medios. Pero si nosotros resolviéramos esta ecuación, terminaríamos en la misma historia que resolvimos la de uso temporales. Pero acá hay un catch. Terminada la llamada recursiva, esta memoria se libera. Hay una liberación de memoria. Por lo tanto, la memoria que ocupa las llamadas recursivas se convierte en 0. Porque al terminar la llamada recursiva, la memoria se libera. Así funciona. Por lo tanto, el uso de recursos en términos de espacio es simplemente n. Este análisis no es tan científico como el análisis de uso temporal de recursos. Es como un poco más de cachativa. Porque yo termino la llamada recursiva, bueno, libero la memoria. Entonces, como la memoria está liberada, no estoy ocupando ninguna memoria en este minuto, así que no existe. Así que la única memoria que ocupo es la memoria de merge. Y la memoria de merge es que creé un arreglo adicional C que ocupa tanta memoria como la suma de las 2 llamadas, que es n medios y n medios. Así que, fíjese, ok, Mersor parece ser más rápido, pero tiene un problema, que ocupo memoria adicional. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo estoy ordenando un arreglo A cuyo tamaño es 10 elevado a 9 elementos, entonces efectivamente el tiempo que se demora es de el orden, o sea, lo voy a escribir así, del orden de 10 elevado a 9 por el logaritmo de 10 elevado a 9. Eso es aproximadamente, si lo pongo en base 2, eso es aproximadamente 30 por 10 elevado a 9 pasos. Eso si lo traducimos a segundos son 10 segundos. ¿Por qué? Porque un procesador trabaja a 3 GHz por segundo, 3.000 millones de pasos por segundo, o sea, 3 por 10 elevado a 9 pasos por segundo. Así que si tengo 30.000 millones de pasos y lo resuelvo en 3.000 millones de pasos por segundo, hago la división y me quedan 10 segundos. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya, ocupo 10 segundos. 10 segundos no es nada si estamos ordenando 1.000 millones de elementos, pero uso 10 elevado a 9 espacios de memoria. El espacio de memoria, como estoy ordenando enteros, estoy hablando de 10 elevado a 9 multiplicado 4 bytes. O lo que es, en otras palabras, eso implica que estoy ocupando 4 gigabytes de memoria.
Estoy ocupando 4 GB de RAM. Es mucho. Es mucha memoria. Muchos computadores no tienen 4 GB de RAM de trabajo. El computador de mi hermano, de hecho, tenía 4 GB en total. Así que le compramos memoria RAM adicional porque funcionaba muy lento. Entonces, ocupo mucha memoria para ordenar esta cantidad de elementos. Así que tiene un drawback. Tiene algo negativo, Mersort, en comparación con Hipsort. Entonces, Hipsort hace más intercambios, Mersort ocupa memoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Profe, ¿y eso Vamos. no tiene arreglo? O sea, Sí, es así nomás. sí, sí tiene arreglo. Ahora vamos al Ultimate, vamos al el algoritmo de ordenamiento por excelencia. El gran padre de los algoritmos de ordenamiento. Y este se llama, déjenme dejar de compartir la pizarra. Este se llama, ustedes lo conocen porque todo el mundo habla de él, es el Quicksort. Todo el mundo ha escuchado hablar de Quicksort, ¿cierto? Todo el mundo conoce Quicksort. ¿Hay alguien aquí que no conozca Quicksort? Todos conocen Quicksort. Muy bien. De todas maneras, voy a darles un refresco de cómo funciona. Quicksort funciona de la siguiente manera. Agarramos un elemento que lo asumimos como pivote y lo que hacemos es que cada elemento que esté a la derecha que sea más chico que el pivote y a la izquierda que sea más grande que el pivote, los vamos intercambiando. El pivote se puede elegir al azar o bien el pivote se puede elegir como el elemento que está más a la derecha. Entonces vamos haciendo como los intercambios y van a quedar a la izquierda todos los elementos más chicos que el pivote y a la derecha todos los elementos más grandes que el pivote. Por lo tanto, el pivote va a quedar bien ordenado. Y luego separo y ordeno lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. De la misma manera, por pivotes. En el caso de la izquierda aquí fue bien simple porque era pequeñita, pero en el caso de la derecha es grande, así que se elige un pivote, insisto, generalmente el último, pero también se puede elegir al azar, y el pivote, lo que pasa es que voy corriendo los más grandes hacia la izquierda, hacia la derecha y los más chicos hacia la izquierda del pivote. Y una vez que el pivote está en su lugar, el pivote se queda donde mismo, eso está ordenado y se hace una llamada recursiva a la izquierda del pivote y a la derecha del pivote. Cuando no hay izquierda del pivote, se hace simplemente una llamada recursiva a la derecha. Cuando no hay derecha del pivote, simplemente se hace una sola llamada recursiva a la izquierda. Así funciona Quicksort. ¿Alguna duda? ¿Cuál es el orden de Quicksort? Vamos a calcularlo. Entonces, Quicksort, que está su código aquí, ¿lo puedo copiar o no? No lo puedo copiar. Bueno, voy a copiar en la imagen. Vamos a copiar la imagen, vamos a dejar de compartir y vamos a nuestra pizarrita. Nueva pizarra y vamos a abrir el tablero y vamos a copiar el código de Quicksort. Acá está copiado, perfecto. Entonces, insisto, la implementación de Quicksort se hace de muchas maneras. La implementación de Quicksort que les muestro aquí en particular, el pivote es siempre el último elemento de la regla. Pero la implementación natural del Quicksort, la que se ocupa en la, digamos, en la realidad, elige el pivote al azar. ¿Por qué? Ya les voy a contar por qué. Porque tiene algún sentido no elegirlo siempre el último, sino al azar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que funciona es que digo, bueno, ya hago una llamada a Quicksort con su elemento de inicio y su elemento de fin.
¿Por qué mando elemento de inicio y de fin y no hago como que llamo como en el Mersor, que lo que hacía era crear un arreglo nuevo y ese lo mando recursivamente? Porque no quiero ocupar memoria adicional. Entonces, como no quiero ocupar memoria adicional, mando inicio y fin. Entonces, con el inicio y fin, mientras el índice de inicio sea menor al índice de fin, o sea, hay algo que ordenar, yo llamo a la partition, que es una función, que lo que hace es hacer lo que les dije. Elige un pivote, pone todos los del pivote a la izquierda, todos los del otro pivote a la derecha, y luego devuelve el punto del pivote, donde queda ordenado. Y luego hago una llamada recursiva a lo que queda a la izquierda del pivote, y hago una llamada recursiva a lo que queda a la derecha del pivote. Y efectivamente, la partición, como les dije, el pivote es siempre el último elemento en la implementación que tenemos acá. Y lo que hago es que después voy moviendo el pivote e intercambiando elementos dependiendo de si el elemento que está a la izquierda es más grande que el pivote y el elemento que está a la derecha es más chico que el pivote. Finalmente, retorno la posición donde debería quedar el pivote. Y así funciona el código. Entonces ahora vamos a sacar el orden del algoritmo. Pero en este caso, como la llamada recursiva depende de dónde me quedó el pivote, tengo que hacer mejor, peor y caso promedio. ¿Por cuál caso partimos? Díganme ustedes. El peor. Peor. ¿El peor? Sí. Ya, partamos por el peor. Ok, entonces digamos, el tiempo que se demora Quicksort, suponiendo el peor caso, cuando la entrada es de tamaño n, es el siguiente. Es el tiempo de la partition, donde le paso el arreglo completo, más las llamadas recursivas. Si es el peor caso, ¿dónde creen ustedes que quedaría el pivote? Porque recuérdense que el pivote manda a todos los que son más chicos a la izquierda, a todos los que son más grandes a la derecha. Y luego llamo a una llamada izquierda y una llamada derecha. ¿Dónde, por ejemplo, si tengo 10 elementos, en qué posición sería el peor caso para que quedara el pivote? ¿En la posición 1, Justo al medio, ¿no? en la posición 5 o en la posición 10? ¿Qué creen ustedes? La posición 5, profe, ¿o no? Si la Que dejamos tendría al que... medio, fíjese, si la dejamos al medio, lo que hacemos es hacer un Mersor, es una especie de Mersor, porque la dejamos al medio y partimos por la mitad y por la mitad. Entonces, cada vez que queda al medio va a ir la mitad de 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 la mitad, y finalmente estamos haciendo un Mersor. O sea, se demoraría en el log n. Siempre que el tiempo de la partición sea lineal, que spoiler lo es. Entonces, asumamos que está al medio, ya que usted dijo que está al medio, digamos, ya está al medio, pero le voy a quitar el apellido del peor. Lo voy a dejar como el caso incógnito. Este es el caso incógnito. Entonces, el tiempo, y supongo que al que llamo es también incógnito, quedaría como n menos i más ti, y i no sé dónde es. Pero bueno, usted dijo que es la mitad. Bueno, ya asumamos que es la mitad. Entonces, la mitad, y como llamamos la mitad y la mitad, son 2 veces la mitad. Así que tengo que sacar el tiempo de la partición. Veamos qué pasa con el tiempo de la partición. Entonces, fíjese que tenemos un ciclo for. Tenemos un ciclo for, así que el tiempo de la partición, dado la entrada de tamaño n, es una sumatoria que empieza, está sobre j, desde j igual del inicio, o sea, desde la posición 0, hasta la posición final menos 1, o sea, n menos 1, de cuánto, aquí hago una comparación y un intercambio. Una comparación, no sabemos si es el mejor o peor caso.
Entonces no sé si estoy haciendo una comparación y un intercambio o solamente una comparación. Bueno, como estamos, si está a la mitad, bueno, como no sabemos, voy a ponerle, hago siempre una comparación, porque el if tiene la comparación, y entonces hago un intercambio, y el intercambio no sé si se va a realizar, así que le voy a poner también signo de pregunta. Signo de pregunta por el intercambio, porque hasta el minuto no sé si estoy analizando el mejor caso o el peor caso. Así que veamos que esto resulta y es, bueno, lo importante es que no importa si es la cantidad de comparación en intercambio, esto claramente es lineal, porque es desde 0 hasta n-1. De hecho, es tan así que esto es comparación más signo de pregunta intercambio por n. Así que esto que estoy calculando, que no sé si es el mejor o el peor caso de n, es una función que es acotada por n, más 2 llamadas recursivas de la mitad. Esto entonces se resuelve por, lo hicimos recién en todo caso. Simplificado, ¿Y qué nos da? maestro. ¿Qué nos daba? Porque esto tiene exactamente lo mismo. A Era vale el 2, B vale el caso 2. del medio. Sí. Era n elevado a d. Sería Era 1. n elevado a d, que es N por 1, logaritmo por de log n. n. Sí. Ya, este caso, que no sabemos específicamente cuánto es n log n. N log n, por ahora, comparaciones, y no sé si intercambios o no. Por ahora no lo sé, porque no sé si es el mejor o el peor caso. Ahora analicemos el otro caso. Voy a bajar en la pizarra para seguir analizando, ¿ya? Y ahora vamos a analizar otro caso, que lo voy a llamar con el otro signo de pregunta. Y ahora vamos a asumir un extremo. Ahora vamos a asumir un extremo. O sea, sabemos que es ya dijimos cuánto se demora, esto es intercambios, perdón, intercambio. Cuánto se demora la partition, que es lineal, más un extremo. Ahora, si está en un extremo, el pivote quedó en un extremo, entonces hago una sola llamada recursiva. Y esa llamada recursiva, la que sea que haga, a la izquierda o a la derecha, va a tener los mismos elementos menos 1, que es el pivote. Oh, y esto me suena. ¿Con qué método resuelvo esto? Tengo TDN de un lado y TDN menos 1 del otro. ¿Cómo se resuelve? ¿Se ¿Con acuerda? telescópica? Con telescópica, muy bien. Entonces aplicamos telescópica a este segundo método, que no sé si es el mejor o el peor, y lo que es una sumatoria desde i igual 1 hasta n de el acompañante, o sea, la cantidad de comparaciones más no sé cuántos intercambios por i. Y eso nosotros sabemos que es cuadrático. N log n cuadrático. Este es el mejor y este es el peor. El mejor caso es cuando lo encuentro al medio y el peor caso es cuando lo encuentro en los extremos. Por lo tanto, como este es el mejor caso, la cantidad de intercambios es 0. Y como este es el mejor caso, y como este es el peor caso, la cantidad de intercambios es 1. Así que en el mejor caso, la cantidad de comparaciones es n log n, igual que en Mersor, y la cantidad de intercambios es 0. Pero en el peor caso, la cantidad de comparaciones e intercambios es cuadrática. O sea, en el peor caso, es el peor de todos. Entonces, ¿por qué dicen que Quicksort es el mejor algoritmo si en el peor caso le va tan mal?
por el promedio. Calculemos el promedio. Así que voy a irme. Antes de eso, ¿alguna duda con lo que hemos calculado hasta el minuto? ¿No? Ya, necesito extrema atención, porque el cálculo del caso promedio no es simple. De hecho, puede que tenga que revisar mis notas porque a veces se me olvida cómo hacer este cálculo. Ya, voy a estar trabajando acá abajo. Entonces, el tiempo que se demora en promedio el quicksort es igual a, uy, esta es la primera vez que voy a calcular el caso promedio del quicksort sin tener los apuntes al lado. Bueno, es el promedio, así que es la cantidad de comparaciones de intercambio que es lineal, la voy a poner así, n. Es una constante, la voy a llamar, bueno, es constante, es c más s, ¿ya? Más el promedio, pero el promedio, ¿dónde en promedio está el índice? No puedo saberlo, porque uno puede decir, bueno, en promedio está el medio. No sé. Pero ¿cómo calculamos el promedio generalmente? Para calcular un promedio uno dice la suma de todos los casos dividido por la cantidad de casos. Bueno, ¿cuáles son todos los casos igualmente probables? Que el pivote esté en la primera posición, el pivote esté en la segunda posición, el pivote esté en la tercera posición, y así. Entonces es como, lo voy a poner así. La sumatoria sobre i, desde la posición 0 hasta la n-1 de t de n menos i más t de i. Y todo eso dividido la cantidad total de casos, n. Estos también están en casos promedios. Como que no queda muy elegante, ¿no? Como dividido n, como que me molesta. Así que bueno, como me molesta, yo voy a multiplicar por n. Entonces me queda, voy a omitir el a para que sea más fácil de anotar, es n por t de n, es igual a, voy a omitir la constante porque las constantes no importan, para que sea más fácil calcular, n cuadrado, más la sumatoria, desde i igual 0 hasta n-1, de t de n menos i más t de i. Bueno, pero esto aún sí tiene como cosas que no son muy cómodas, como por ejemplo esta sumatoria. Pero bueno, si tengo la sumatoria de t de n menos i más t de i, es como t de n menos 1 más t de 1, por ejemplo, más t de n menos 2 más t de 2, y así voy hasta llegar a t de 1 más t de n menos 1. ¿Se fijan que el t de n menos 1 se repite dos veces? El t de 1 se repite dos veces. El t de 2 se va a repetir dos veces. ¿Por qué? Porque estoy como sumando como hacia adelante y hacia atrás. Entonces, podríamos, gracias a ese hecho, presentarlo de esta manera. N cuadrado más dos veces la sumatoria desde i igual 1, desde 1, no desde 0, desde 1 hasta n-1 de t de i. Porque es lo mismo. Es lo mismo que anotarlo así porque se van a repetir. Hasta ahora, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Ya, ok. Entonces,
Espero no cometer ningún error porque, insisto, esto no es nada fácil. Lo voy a anotar acá abajo la conclusión que queda n por t de n es igual a n cuadrado más 2 veces la sumatoria de i igual 1 hasta n menos i de t de i. La sumatoria me molesta, definitivamente, es como mucha información. Así que lo que puedo hacer es anotar acá abajo, es n más 1, n menos 1. Creo que era n, ¿sabes qué? Voy a sacar mis notas porque no quiero equivocarme. Estoy casi seguro que es n menos 1. A ver, voy a sacar mis notas, porque si me pongo a hacer algo y después me equivoco, ustedes me van a mirar feo, porque obviamente como el profesor andar corrigiendo a la mitad, y eso no es entendible para mí, pero poco pedagógico para ustedes. Entonces, estamos acá, y las notas las tengo aquí, perfecto. Entonces, aquí, y ¿en qué paso voy? Voy acá, voy aquí, no, tengo las notas un poquito más adelante. Claro, es efectivamente como yo pensaba. Ok, entonces, voy a anotar exactamente la misma fórmula, pero evaluada en n-1. No me acordaba si la fórmula lo hacía con n-1 o n más 1, entonces preferí revisar. Entonces anoto exactamente la misma fórmula con n-1, más 2 veces la sumatoria desde i igual 1 hasta n-2 ahora, porque está n-1, de ti. Entonces, fíjense que lo único que hice fue anotar la misma fórmula evaluada en n-1. Y ahora las voy a restar. Y al restarlas, me va a quedar. A ver, sería... no puedo hacer factor común. N por t de n menos por t de n, que es esta, menos n menos 1 por t de n menos 1, que es esta de acá abajo, es igual a, fíjese que tengo n cuadrado menos n menos 1 al cuadrado. Esto me queda 2n menos 1. Sí, me queda 2n menos 1, restando n cuadrado menos n menos 1 al cuadrado. Y fíjense acá, tengo acá arriba t de 1, t de 2, t de 3, t de 4, t de 5, t de 6, hasta t de n menos 1, multiplicado por 2. Y acá abajo tengo t de 1, t de 2, t de 3, t de hasta t elevado, hasta t de n menos 2. Es negativo. Así que se van restando, restando, y lo único que me queda es t de n menos 1. ¿Alguien no entendió? ¿Cómo para que lo explique en detalle? ¿Todos entendieron por qué llegué hasta aquí? Si es así, continúo. Ya, voy a continuar. Entonces, voy a reorganizar esto y me va a quedar, veamos, al lado izquierdo voy a dejar n por t de n. Voy a pasar el n-1, claro, voy a pasar el n-1 sumando para acá, así que me va a quedar n-1 por t de n-1 más 2. O sea, me quedaría n más 1 por t de n-1 más 2n-1. Reordene nomás. ¿Vamos bien? Ya, ahora que está así, estoy casi listo. ¿Cuál es el problema? El problema es que al t de n
le están acompañando cosas raras. Así que para que quede un poco más ordenado, yo lo que voy a hacer es multiplicarlo, o sea, o dividirlo en realidad, o multiplicarlo por 1 partido por n más 1, para que quede como... es que quede más ordenado, no hay otra razón en realidad. La Profe, persona que se le ocurrió esta demostración es un genio. profe, disculpe que lo interrumpa. En ¿Sí? el 2t n-1, ¿qué pasó con ese término? Ya, fíjese. Tengo 2t de n-1, y aquí tengo n-1 por t de n-1. Entonces, fíjese que tengo, supongamos que t de -1 es una variable a. A es igual a t de n-1, para facilitarnos la escritura. Por un lado, tengo negativo n-1 por a, y por el otro lado tengo 2 por a. Así que lo que hago es pasar el otro sumando para el otro lado, me queda 0, es igual a 2a más n veces a menos a. Así que queda n por a, este y este se restan entre sí, más a, o sea, a veces por n más 1. Acá está el n Ok, más 1. ¿Se da cuenta? ya. ¿Ya? Eso es lo que pasó. Ya, entonces, esta multiplicación en realidad se hace para que podamos aplicar un método que nosotros sabemos. Estamos haciendo una especie de cambio de variable, pero no tan así. Estamos reordenando los elementos para aplicar un método que nosotros conocemos, porque hasta el minuto no podemos aplicar nada. Así que si yo hago esa división, n con n se van y me queda de este lado t de n partido por n más 1. Por este otro lado, n más 1 y n más 1 se van, así que me queda t de n menos 1 dividido n. Y en este lado queda 2n menos 1 partido por esta cuestión. Y en realidad lo que me importa es que esto es orden 1 partido por n. No quiero poner el detalle exacto porque no me interesa. Entonces, tenemos esta ecuación y acá hay algo muy interesante. n menos 1. Por lo tanto, si yo pongo que un cambio de función I de n es exactamente, ya pasé a apretar ese botón, I de n es exactamente t de n partido por n más 1, entonces me queda I de n es igual a I de n menos 1 más teta de 1 partido por n. ¡Wow! Llegamos a una cosa que podemos trabajar. ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos acá? N y n menos 1. ¿Tenemos? Telescópica. Telescópica, muy bien. Así que por telescópica, I de n vale la sumatoria desde I igual 1 hasta n de teta de 1 partido por I. Eso es aproximadamente log n. Hay una fórmula, la podemos revisar. Es log n. Bueno, es log n. Entonces, I de n, que es t de n partido por n más 1, es log n. Por lo tanto, si paso el n más 1 multiplicando, esto es teta de log n, perdón, teta de log n. Entonces, teta de log n. Por lo tanto, y aquí termino, si paso el n más 1 multiplicando, me queda que t de n es teta de n log n. Y terminé. Uf. Nunca les voy a pedir una demostración así, pero es bueno que la conozcan.
Esto es lo más complejo que he visto en análisis de algoritmos, ¿ya? Lo importante, lo trascendente, es que el caso promedio del quicksort es n-log-n. Por lo tanto, quicksort es la madre del cordero. Quicksort se demora, en promedio, es más rápido que sus competidores. ¿Alguien tiene alguna duda? Insisto, nunca le voy a pedir algo tan difícil. Simplemente es bueno de que sepan que exista. Yo cuando supe que esto existía era, uy, esto es marciano. Pero una vez tuve que aplicar algo similar, para un trabajo que creamos un algoritmo que necesitaba un caso promedio relativamente parecido. Y ocupé un análisis relativamente parecido y el paper salió publicado en una revista internacional de alto prestigio, así que nos sirvió. Nos sirvió. Se hacen cosas similares, pero de más bajo nivel. Esta cuestión se le ocurrió a un genio, no se le podría ocurrir a nadie más. Ya, entonces, si no tienen dudas, lo que vamos a ver ahora es una animación resumida de los ordenamientos y van a ver como en la práctica qué tan rápido van. Esto es que más que un caso real, es una comparación como desacelerada de cómo se comporta. Insert sort, selection sort, bubble sort, shell sort, que el shell sort es de Linux, que es una especie de combinación entre quicksort y insert, el merge sort, el heap sort, el quicksort y el quick 3 sort. El quick 3 sort es lo mismo que el quicksort, pero en vez de ocupar un pivote, ocupa dos pivotes. Y ocupar dos pivotes sirve mucho cuando hay repetición. Fíjese por favor en la esquina inferior derecha. Comparamos quicksort con repetición y quick 3 sort con repetición, y el quick 3 sort con repetición no se demora nada. Pero si se fijan, el selection sort y el bubble sort son asquerosamente lentos en comparación con toda la competencia. Merge sort y heap sort andan más o menos igual de rapidito, pero claro, merge sort tiene la mala cosa de que ocupa memoria adicional. ¿Ya? Así que esto es ordenamiento. ¿De qué nos sirvió pasarlo? Bueno, cultura general. Y además aplicamos los métodos de recurrencia que hemos aprendido hasta el minuto. Eso implica que hemos visto casos reales, casos de verdad, donde nosotros podemos efectivamente analizar algoritmos. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? De ahora en adelante, porque hemos terminado con la parte de análisis inicial. La introducción recién terminó. No, pero necesitábamos mucho de esto. Esto es totalmente necesario. De ahora en adelante vamos a ver técnicas de diseño, que significa, ante un problema, ¿qué debería hacer para resolver el problema computacional? Y aprovecho de saber su costo, porque ya sé computar costo. Y después vamos a ver distintas soluciones donde se ocuparon estas técnicas y cómo eso afecta su rendimiento y que también se han rendido en problemas de heap, en problemas de heap, perdón. No heap. ¿Cómo se llama esto? No se llama heap, se llama... no me puedo acordar del nombre, pero es una estructura de datos. Vamos a pasar grafos y vamos a ver problemas de grafos y vamos a pasar búsqueda de texto y vamos a ver qué técnicas ocupamos de búsqueda en texto para hacer la búsqueda en texto más rápida, para finalmente, al final del semestre, terminar con clases de complejidad. ¿Dudas, consultas, acotaciones? Profe, yo tengo una pregunta. Sí.
no vamos a ver correctitud. Correctitud de un algoritmo. Correctitud de un algoritmo. Nunca he visto correctitud de un algoritmo, uno siempre asume de que está correcto. ¿Correctitud de algoritmos se ve en ingeniería de software? No, no se ve en ingeniería de software. Se ve en los cursos que han tenido. ¿Cuántos cursos de programación han tenido ustedes, de hecho? Al menos yo, programación avanzada, estructura de datos. Y eso ha sido como lo más... Ya. Cuando ustedes pasan programación y también pasan fundamentos de ciencia de la computación, ustedes tienen una idea de lo que es un software, lo que es un algoritmo. Después pasan por análisis y diseño de algoritmo, que lo que hacemos es analizar el uso de recursos y también saber analizar el problema, para ver qué técnica, qué cosa podemos usar para resolver el problema. Y después deberían, me estoy arriesgando porque no conozco su malla, deberían tener testing. ¿Ustedes tienen un electivo de testing? Deberían. Electivo como tal, no. Recuerdo en ingeniería de software haber hablado algo de eso, pero fue Ya. como muy por encima. Deberían ustedes, pídanselo a su jefe de carrera o a quien corresponda, a un electivo de testing. Porque, ¿cómo tú sabes que un programa es correcto? Ay, es que computa lo que debe computar. ¿Qué es lo que debe computar? No es fácil de definir. Porque, por ejemplo, En tú tienes lenguaje, ¿Ah? disculpe que me repita, profe, en lenguaje de programación. Sí, en lenguaje de programación pasan un módulo del curso, tiene testing, donde uno tiene Ya. que ir haciendo pruebas, Perfecto. cosas por el estilo. Claro, porque hay pruebas unitarias, pruebas de caja negra, pruebas de usuario, pruebas de Sí. usabilidad. Hay mucho que tiene que ver con la correctitud del algoritmo. Un algoritmo puede darte efectivamente todo lo que tú pidas, pero al usuario no le va a gustar y el programa no sirve de nada. Sí, profesor, es que en nuestra carrera enfocan el testing más desde el punto de vista del ingeniero de software, como hacer planes de testing, no Sí, hacer es que el está bien. testing en Miren, sí. la correctitud del algoritmo se mide a partir de las pruebas unitarias. Pero igual le encuentro toda la razón a usted. Igual creo que debería haber un electivo o algún Sí. ramo que nos dé al menos una noción de lo que es testing, porque Ujú. lo de ingeniería de software fue más bien testimonial y como que no. Claro, mire, la verdad es que es complejo, porque mire, yo les comenté, no sé si les comenté la historia de Hilbert. ¿Les comenté la historia de Hilbert o no? No me acuerdo. No, La historia de Hilbert, David Hilbert, no, profesor, ¿no? sí, no. ¿No? Ya, generalmente eso lo hablo en fundamentos. David Hilbert era un matemático que tenía la ilusión de que la matemática era perfecta, perfecta en el sentido de que era completa, todo lo que es verdad se puede demostrar verdad, era coherente, que todo lo que se pueda demostrar verdad no se puede demostrar mentira, y era paso a paso, que todo lo que se puede demostrar verdad, siempre hay un paso a paso bien delimitado para llegar desde las verdades básicas a la verdad que queremos demostrar. Las tres respuestas son falsas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que son verdad que nosotros no podemos demostrar que son verdad. Eso es terrible. Puedes estar trabajando por un problema por decenas de años y resulta que el problema nunca fue demostrable, pero es verdad. Entonces, cuando trabajamos con cosas complejas como hacer que el programa haga lo que efectivamente dices que hace, caes en eso mismo. ¿Cómo tú demuestras que lo que está escrito, que es básicamente una función matemática, hace lo que es una función matemática que tú pensaste por fuera?
Bueno, pruebas todos los casos. Por eso es que es pruebas unitarias. Asumes que el sistema es una caja negra y pruebas todos los casos. Todos los casos. Si total no son tantos. Ahora, cuando el problema es tan complejo que probar todos los casos, que probar un caso se demora todo esto, la verdad es que nunca he visto formalmente algo que lo haga. Como formalmente esta es la correctitud. Se puede, nunca lo he visto formalmente, nunca me lo pasaron a mí. Pero se puede, como por ejemplo, bueno, si hay una sumatoria, entonces esto lo representamos realmente como una sumatoria, pero si tú lo llevas a expresión matemática, finalmente la expresión matemática es lo mismo que el computador, porque un software es una expresión matemática. Por lo tanto, es como demostrar que el software hace lo que dice, llegas a la misma pregunta. ¿Es esta función, calcula lo que dice? Bueno, pero es una función matemática. No llegas nunca a... Es una definición... ¿cómo se llama esto? Circular. Una demostración circular. Porque partes de un software, el software lo traduces a expresión matemática, que se puede, y te quedas con la expresión matemática, pero la expresión matemática es simplemente una traducción 1 a 1 del software que tú programaste. Y de nuevo te sale la misma pregunta. Entonces tengo que probar los casos límites. Y ahí vienen en los casos límites, pruebas con la herramienta matemática límite D. Pero no es lo mismo que simplemente hacer correr el algoritmo en los casos límite y ver qué pasa. No va más allá. Se fijan, yo no conozco ninguna formalidad donde pase eso, salvo una que vamos a ver a fin de semestre, que es las clases de complejidad. Cuando pasemos clases de complejidad, podemos corroborar la correctitud de un algoritmo de la siguiente manera. Tú haces lo que se denomina una reducción. Tienes un problema y este problema tú lo reduces a otro. Entonces, este problema es correcto, o sea, el algoritmo que resuelve este problema lo resuelve siempre que al reducirlo resuelva otro problema. Y eso es lo más cerca, entre comillas, que se me ocurre a mí, formalmente hablando, de poder corroborar que un algoritmo hace lo que dice. Pero más allá, la verdad es que desconozco, no sé, nunca lo he visto. Ya, me acabo de acordar de algo. Yo en mis investigaciones, yo tengo que demostrar que el programa es correcto. ¿Y cómo demuestro que el programa es correcto? Lo que hago es simplemente hacer una demostración matemática de que el paso a paso efectivamente hace lo que dice. Y eso es matemática pura y lógica, no tiene que ver con herramientas adicionales. ¿Con Ejemplo. inducción? ¿Qué puede ser? Sí, con inducción, por ejemplo. Sí, con inducción. Tú dices, ok, mire, por ejemplo, a ver, el programa efectivamente hace lo que dice, porque si tú multiplicas estas dos matrices, es equivalente a que hagas lo siguiente, que implica que hagas lo contrario, y finalmente haces el cálculo que estabas demostrando. Fin. Eso es lo que yo hago en mis papers. Entonces, si quieren, podría yo mostrarles algún ejemplo, si es que nos queda alguna clase, de cómo yo lo hago, pero nunca he visto formalmente ni el curso como contenido lo tiene, prueba formal de que un algoritmo hace lo que debe hacer. Lo he hecho, pero no lo he visto formalmente, no lo vi formalmente en ningún curso. Está súper buena su pregunta. Súper buena su pregunta. Tengo que pasar la lista. Por mientras, si hay otra pregunta, adelante, ¿ah?
ver, vamos a compartir la pantalla para Hawái. Y en Hawái abro la asistencia por 5 minutos. Tengo una cuestión del chat. Cristian me dice en el canal de YouTube que se llama Veritasium, que tiene un video hablando de la completitud. Sí, sí, exactamente. Hay un video de Veritasium que habla sobre lo que les conté. Es muy bueno y hay una versión en español para aquellos que no les guste el inglés. Totalmente recomendado. Es muy linda la historia. Yo tengo una charla de difusión donde cuentan la misma historia, es muy, muy entretenida, pero como les dije, generalmente lo hago en el curso de Fundamentos, que es mi especialidad. Yo investigo en este curso, pero mi doctorado no está en análisis de algoritmos, mi doctorado está en máquinas de Turing. Ya, abro la asistencia por 5 minutos, este es el bloque del 18, y lo voy a crear. Entonces copio el enlace, inmediatamente dejo que esto quede a la vista para que ustedes puedan funcionar. Y lo comparto en el chat para todo el mundo. Listo. Listo. Ya, ok. Vayan anotando su asistencia y se pueden retirar y nos vemos mañana. Cualquier consulta, ya saben, estoy abierto en todas las clases, también por correo, por el Moodle, y podemos ir viendo cómo vamos avanzando con este curso. Voy a tratar de conseguir insisto, el ayudante, voy a volver a molestar a Evelyn, pero por mientras vamos a tratar de hacer y dejar ejercicios. Les puede pasar un certamen del año pasado, la mañana, por ejemplo, podría ser, para ir resolviendo. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Profe, Dígame, antes de irme, tengo una duda sobre el taller. O sea, en realidad dos. taller. Una, sí, Ya, lo que vamos a hacer. Ok, sí. sí, creo que se llama tarea. Pero, Sí, bueno, ¿cómo se llama? sí. En la pregunta, a ver, voy a compartir. Bueno, no, en la pregunta 2, Ujú, no, en la ujú. pregunta 1, sale que tenemos que generar un arreglo de tamaño de 5.000 millones, creo, Sí, de 5.000 enteros. millones. Sí. Ya, lo que no entiendo es el tema de las claves. Se Cuando se refiere a refiere a que, clave, se refiere a elemento en el arreglo. ya, entonces yo tendría que generar un arreglo de 1.000 elementos y realizar la búsqueda dentro de esos 1.000, ¿cierto? Claro, o sea, a lo que se refiere es que pueden repetirse elementos en el arreglo. Son 5.000 millones el largo del arreglo, pero Sí. en el arreglo puede haber repitencia. A eso se refiere. Ah, Por eso es que la búsqueda galopante puede resultar mejor que la binaria, porque en la galopante tú te aseguras saltarte varios números. En cambio, en la binaria, como hay repetición, entonces puede que este corte de la mitad de la mitad de la mitad no sea tan efectivo como es saltarse pedazos de arreglo que realmente no importa. claro, ya entiendo. Sí, Ah, ya, esa es la pero, idea. ya. Pero entonces, el tema de las claves es literal consultar 1.000 datos. 1.000 datos, efectivamente, sí. Ya Sí, entiendo. es que, a ver, cuando estamos hablando de búsqueda binaria, la búsqueda binaria no demora nada, literalmente nada. Entonces usted no le vale medir una ejecución, tiene que medir muchísimas ejecuciones para que le salga algo. Puede que incluso con 1.000 no le salga nada. ¿Se fija? Ah, claro, entiendo. Entonces en algún minuto le va a empezar a marcar algo de tiempo. Y eso es lo que quiero que ustedes midan y miren experimentalmente. Yo no voy a revisar nada más que ustedes lo hagan. No me interesa si está bueno o está malo. Porque yo después les voy a mostrar cómo lo hice yo. Y ahí ustedes comparan lo que ustedes hicieron con lo que yo hago. Ya, entiendo. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Y la otra duda era sobre los subpapers. ¿Subpapers dónde se pueden encontrar? Ya, ¿queda alguien que haya marcado asistencia? Creo que no. En todo caso, quedamos tú y yo y alguien más. Sí. Están viendo el navegador, ¿cierto? ¿Estás viendo mi navegador? Sí. ¿Sí? Entonces, si tú te metes a la Digital Base of
LP, no me acuerdo qué era LP, la DBLP, y buscas mi nombre, Rodrigo Torres Avilés. Bueno, se lo voy a buscar para que salga en el buscador. Tú pones DBLP y mi nombre, y la primera que aparece es mi persona. Entonces, la DBLP aquí debe decir qué significa la sigla. La sigla significa la Computer Science Bibliography, pero está en otro idioma. Ah, Y aquí salen mis pocas investigaciones, tampoco tengo tantas, porque en realidad se requiere tiempo, y tiempo no tengo. Pero he hecho algo, que son todas las que ustedes ven acá. Yo salí del doctorado en el 2016, y entonces en 2017 en adelante empecé a trabajar, y tengo algunos trabajos hechos. interesante. Ya, profe, muchas No es gracias. la gran cosa, pero es como dice el meme, es trabajo honesto. Porque hay algunas personas que tienen, por ejemplo, 200 publicaciones al año, lo cual es Oh, imposible. sí. Lo que hacen es que tienen un laboratorio donde trabajan muchas personas. Entonces le dice, bueno, usted trabaja en mi laboratorio, yo le pago, pero en los papers que usted haga en el laboratorio va mi nombre. Mm, ¿Se fija? Entonces, cuando las personas tienen 10 publicaciones en un año, bacán. Cuando tiene 50 es como 50. A ver, si el año tiene 365 días y tienes 50 publicaciones al año, quiere decir que cada publicación la hiciste como en 7 días, 8, una publicación en 8 días. Claro, ¿no? Es claro, una sí. publicación científica, es un estudio formal, con demostraciones, con experimentación. 8 días por difícil. De 50 para arriba es como que ya no les creo mucho. Mm, ya entiendo. Ahora, yo también tengo muy pocas, porque tengo como 4 por año en los últimos 2 años. Uno podría tener perfectamente más. Pero eso queda para las universidades privadas. Bueno, ustedes son privados, pero universidades privadas, como por ejemplo, tengo un colega que ¿Ya? acuérdense de mí, va a ser Premio Nacional de Ciencia, que es Pedro Montalegre. Pedro Montalegre, que es un investigador, pero top, top, top. Ese compadre tiene 3 horas de docencia o 5 horas de docencia a la semana. Yo tengo de 16 en Ah, sala. ¿Se fija? sí. Entonces, claro, él tiene más tiempo para investigar que yo. Él es más inteligente que yo. No estoy Mm. diciendo que no lo sea, pero él tiene más tiempo para investigar que yo también. Ah, ya. Profe, ¿y usted en qué parte, de qué universidad salió? A ver, yo salí de la de Conce, hice unas pasantías en la Universidad de Orleans, en Francia, ¿Ya? y esa es mi formación académica. Ah, Muy entiendo. bonito Francia, si alguna vez tienen la oportunidad, vayan porque es lindo. Muy lindo. Ya, ok, profe. Ya, nos vemos mañana. Ya, profe. Esa era la Estén pregunta. bien. Muchas gracias. Chao, que esté Chao. bien.